Acá estamos otro sábado a la noche compartiendo con todos ustedes. Fantástico porque nos viene tocando un clima que es más propicio para que uno se quede en casa, ¿no? Que ya viene mejorando el tiempo. De todas maneras la vamos a pasar súper. Tenemos grandes invitados, se los voy a presentar ya mismo. Maximiliano Gravedian, fiscal federal, está con nosotros. Gracias por venir. ¿Qué tema, no? El que tiene que ver con los controles que estuvieron haciendo los gendarmes, no en esta semana, sino ya en semanas anteriores, pero que ahora, a través de un video que se viraliza, bueno, toma fuerza. Y ya vamos a estar hablando sobre si hubo exceso o no, si está bien el control que están haciendo. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. Bueno, con nosotros también Daniel Gataz, doctor en Ciencias Políticas. ¿Qué evaluación que hay que hacer del país, del momento que se vive? Por supuesto. Interesante, profunda. Compleja. Compleja, sobre todo. Sí, sin ¿Esa duda. sería la definición? ¿Compleja? Sí, compleja. Compleja y difícil. Compleja y difícil, pero con esperanzas de alguna salida, no sé si a corto plazo, pero de que se pueden caminar. Siempre hay que tener esperanza, por supuesto que sí. Muy bien, gracias. Gracias por estar. Edgar Casteló es secretario de Recursos Hídricos de la provincia. Gracias por estar acá también. Gracias por invitarnos. Nos ha tocado unos días de llovizna, sobre todo pareja, pero no lo suficiente para que se puedan remediar, sobre todo el problema que tiene Sierras Chicas en este momento. Así es. Problema de crisis, bueno, como todos saben, Córdoba es una provincia semiárida donde estos meses, digamos, que nos tocan transitar todos los años, bueno, a veces se complican la época de llegada de las lluvias y bueno, complican mucho algunas situaciones. Provincia semiárida, sin embargo hay como en el inconsciente de la mayoría de la gente, y ni hablar de los turistas, que es que sería una provincia rica en agua, ¿no? Por la cantidad de ríos, por la cantidad de turistas que vienen justamente buscando a lo mejor también un buen baño, ¿por qué no? Sin embargo, dice que es semiárida. Así es, si uno saca la relación de la cantidad de lluvia per cápita o la cantidad de metros cúbicos segundo que tienen nuestros ríos per cápita, somos una de las provincias más secas, digamos, de la Argentina, ¿no? Bueno, y en este momento un inconveniente que se da concretamente en Sierras Chicas, sí, una con situación una necesidad grave. Crítica, bueno, se da particularmente, bueno, hay muchos antecedentes de varios años que ha sucedido esto, que llueve en algunas cuencas y en algunas cuencas no, particularmente la cuenca de la Quebrada es una cuenca muy chica. Tiene 42 kilómetros cuadrados contra 1.400 que tiene San Roque, por ejemplo, para comparar, donde, por ejemplo, la lluvia de abril-mayo, no sé si se acuerdan, después de 15 días de llovizna hubo una lluvia importante, que, bueno, que el San Roque llegó a nivel de vertedero, 1 metro arriba de vertedero, y en el caso de la Quebrada, que ya estaba en el orden de 11 metros o 12 metros bajo del vertedero, subió apenas 1,30 metros, digamos, o sea, en esa cuenca prácticamente no llovió nada, ¿no? Como un antecedente reciente, digamos, y en general, bueno, en muchos años ha sucedido o se ha dado una situación similar, 2004-2005, 2012-2013 también hubo situaciones, escenarios parecidos a este. Digo, ¿es un pendiente de tipo estructural que no se puede revertir esta situación? Mira, a partir de algunas situaciones de crisis se trabajó en el acueducto que nosotros lo llamamos el Sierras Chicas, que toma desde el río Suquía, en la planta La Calera, se potabiliza y a través de bombeos lleva el agua hasta la parte sur del río Ceballos, es posible de conectar. Y bueno, a pesar de ese trasvase, ese abastecimiento desde otra cuenca, digamos desde el Suquía, bueno, la problemática se ha mantenido y estamos paliando, como en los otros escenarios de crisis, también a través de algunas perforaciones y captaciones subalveas que se llaman, digamos, sobre el río. Y una de las situaciones o una de las soluciones que se ha pensado y que también está en la búsqueda de financiamiento es el acueducto Sierras Chicas Norte, que es una serie de perforaciones, o sea, para poder garantizar la fuente, lo que yo te hablaba recién, abastecimiento del dique La Quebrada o del río Suquía, que son fuentes superficiales. Trabajar también en la zona de Piedemonte, a la altura de Colonia Tirolesa, con una batería de perforaciones y también elevar el agua mediante bombeo hasta la altura de Salsipuedes y usar un nexo que se hizo en el año 2013-2014, que va desde la Quebrada a Salsipuedes, usarlo al revés, ¿no es cierto? O sea, llegar a Salsipuedes con el acueducto y volver al revés. Eso está, estimamos llamar a licitación a fin de año, también con financiamiento de fondos árabes y poder
avanzar con esa obra. De eso vamos a hablar concretamente, ¿no? De dónde va a salir esta plata, porque se hablan de obras que son cuantiosas y de lo que se ha firmado justamente esta semana, ¿no? El acuerdo con la provincia de Santa Fe. Eso lo hablamos en un momento nada más. ¿Cómo no? Vamos a ocuparnos de lo que ha sucedido esta semana, que ha pasado, que tiene que ver con los controles por parte de Gendarmería, que a algunos ha sorprendido, voces a favor, voces en contra. ¿Puede Gendarmería pedir un documento de identidad? Sí, sí puede pedir documento de identidad. Las personas que no están obligadas a llevar documento de identidad encima porque no tienen ninguna sanción la falta del documento. Pero hay una falsa creencia, ¿no? Porque uno creía hasta ahora, hasta este episodio en particular, que uno estaba obligado a llevar, a aportar el documento. Bueno, en realidad la vieja ley del registro civil, que es de fines de los 60, dice que todo ciudadano está obligado a mostrar el DNI ante la exigencia en tal sentido de la autoridad. Lo que pasa es que es una regla que no tiene prevista una sanción ante el incumplimiento. Por lo tanto, en términos prácticos, a nadie le pueden hacer nada por no tener el documento consigo cuando está circulando. ¿Y Gendarmería puede pedir el documento o la identificación en el transporte urbano, arriba del transporte urbano? En cualquier lugar público, y el transporte de pasajeros se considera lugar público. ¿Y si yo no tuviese el documento conmigo? Bueno, ahí puede pedir que la persona se identifique, también está facultad, es decir, que dé básicamente su nombre, su número de documento. Esa es una facultad que también tienen. Y el Código de Convivencia de Córdoba dice que cuando hubo un motivo razonable y justificado para pedir documento y una persona se niega o da sus datos falsamente, ya incurre en una contravención y lo pueden trasladar para iniciarle el procedimiento contravencional. Una particularidad del Código de Convivencia de Córdoba que dice que para probar esto tiene que ser en presencia de 2 testigos civiles, no basta la palabra del policía o del gendarme. Otra de las preguntas, ¿no?, que ha surgido a raíz de este video que estamos viendo allí, la mayoría de los que estaban en el pasaje aseguran que fue respetuoso el trato por parte de los gendarmes y el pedido de identificación también, pero que particularmente le pidieron a una docente que abriese su bolso. ¿Eso también está permitido? Está permitida la revisación de las pertenencias de una persona en lugares públicos en 2 casos. Cuando hay sospecha de comisión de delito, que no sería este, y a los fines preventivos por razones de seguridad, cuando haya un problema de seguridad en el lugar y contexto que se realiza. Son los denominados lugares sensibles. Por ejemplo, en la cancha de fútbol, en el aeropuerto, en una cárcel, pueden ser en zonas de la ciudad donde hay altos índices delictivos, lo que se denomina en la jerga de las zonas rojas. Sería injustificado, desproporcionado y irrazonable si este tipo de revisaciones se hace en un lugar donde no hay un problema de seguridad. No sé, si se está en un cantón suizo o en un apacible pueblo de la sierra, quizás sea totalmente injustificado. Pero siempre que hay un problema de seguridad, puede haber revisación de pertenencias. Por ejemplo, mirando estas imágenes en particular, ¿advirtió de algún exceso en el operativo o no? ¿Está dentro de los parámetros? No, por lo que se ve en el video, es un operativo realizado en una ciudad donde tiene sus problemas de seguridad y hasta donde se vio el trato del personal de Gendarmería era correcto, educado, no advertí nada raro. ¿No les pasa que por ahí a lo mejor no se comunicó, ¿no?, con antelación que Gendarmería a lo mejor iba a salir a pedir documentación o que iba a hacer el chequeo de tal o cual manera? Yo no sé si eso se comunica o no habitualmente, pero a lo mejor sorprendió y nos hubiésemos evitado toda esta polémica, ¿no? Sí, creo que fue un poco el tema de la imagen de personal armado con ropas militares, con casco. Fue una escena inusual, porque si nos ponemos a pensar en realidad que se pide identificación, hasta para hacer una compra, cargar nafta con la tarjeta lo piden, subir a un ómnibus de larga distancia. Es decir, cómo se llama una persona y qué número de documento tiene, no es un dato que sea de la vida privada de las personas, un dato íntimo. ¿Y qué opinión tiene Daniel en relación a esta situación en particular? ¿Qué trajo? ¿Recuerdos de un pasado oscuro, a lo mejor del país? Yo creo que este es el tema central, ¿no? La gente tiene una historia, o los argentinos tenemos una historia que nos hace tener un poco de temor ante este tipo de situaciones, que en realidad no son absolutamente preocupantes, porque si vos no tenés nada que ocultar, no tenés de qué atemorizarte. Pero bueno, hay algunas cosas, fundamentalmente quizá el aspecto de que si vienen armados, que si no vienen armados, el uniforme militar, ¿no? Y con todo este esquema de garantismo que se ha ido generando en este último tiempo, también hace que algunos sectores
digamos, sean muy celosos frente a este tipo de... Hicimos varias pesquisas. encuestas o sondeos a nivel social a ver qué pasaba en relación a los gendarmes y a la protección o no que estaban brindando, y la mayoría eran a favor, ¿no? de que brinden esa seguridad, y también hubo como una especie de división etaria. Aquellos que ya crecieron por ahí en democracia lo veían fantástico, y aquellos que les tocó vivir un periodo distinto de la Argentina les chocaba, ¿no? Tiene que ver muchas veces con eso. Sí, pero la gente, yo, al menos desde mi óptica, la gente que busca seguridad, que ha sido afectada por algún hecho de inseguridad, lo ve con agrado a esto, porque realmente se siente más seguro, se siente acompañado. Es casi, te diría, como en alguna época se hablaba de los policías de cuadra, ¿no? Claro, los policías que lo hacían sentir a uno un poco más cómodo por el efecto disuasivo que tiene, ¿no?, ante el delito. Bueno, lo llevo a lo que estamos viviendo, a la situación del país, concretamente lo que ha pasado también esta semana en pos de, por un lado, aprobar el presupuesto que se termina aprobando definitivamente, pero la violencia suscitada alrededor del Congreso. ¿Eso es una manifestación del hartazgo de la gente? ¿Qué lectura se puede hacer? ¿O son grupos directamente que actúan de esa manera para disipar el objetivo que era el presupuesto, ¿no? Yo creo que hay que dividir claramente. Hay un grupo minúsculo que es profundamente violento, que es el mismo grupo que se repite permanentemente, que hace destrozos y que lamentablemente tiene una impunidad, ¿no?, porque son detenidos por algunas horas y prácticamente son dejados en libertad casi de manera inmediata y después no responden con su patrimonio los daños ocasionados. Eso es una cosa. Por otro lado, hay un grupo de gente importante, organizaciones sociales que están reclamando con toda legitimidad una situación muy compleja que vive la Argentina, muy difícil, y el presupuesto con déficit primario cero es un presupuesto que te pone un corset, ¿no?, en cuanto al nivel de gastos, y eso sin duda es preocupante porque va a generar un proceso recesivo importante, al menos por el próximo año. Más de lo que hay ahora, ¿no? En relación a estas personas que terminaron presas solamente por algunas horas y dicen que la presión tanto gremial y qué sé yo, de algunos dirigentes políticos también hizo que los liberaran. ¿Corresponde que sean liberados tras desarmar prácticamente la plaza de los dos congresos? Sí, obviamente no conozco la situación procesal de cada una de las personas, pero en principio la regla es que durante el proceso, si no hay un riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, hay un derecho a permanecer en libertad hasta que se dicte una sentencia condenatoria. En ese caso habría que recién ahí cumplir la pena. Okay. Estuvo bien entonces. Volvemos a lo que está pasando en la provincia y sobre todo a lo que se acaba de firmar con el gobernador de Santa Fe. Bueno, es toda una noticia porque finalmente muchas poblaciones que hoy no tienen agua potable, que parece una locura, de verdad, que muchas poblaciones hoy no tengan agua potable, van a pasar a tenerla. En el caso de Santa Fe, en realidad, bueno, todo esto se viene trabajando ya desde hace algunos años, ¿no es cierto? Hubo algunas oportunidades donde, bueno, Santa Fe avanzó con su plan de acueductos y bueno, en esta oportunidad Santa Fe está iniciando la gestión para un nuevo acueducto que va hacia la zona desde Coronda, al sur de la Ruta 19, desde Coronda hasta San Jorge, Sastre, María Juana, que son las localidades grandes, digamos, dentro de Santa Fe, que tienen un sistema de agua potable a través de ósmosis inversa que es bastante complejo. Sí tienen agua potable las localidades en la provincia de Córdoba también, pero esto apunta a mantener y a dar seguridad de fuente, digamos, una garantía de fuente de agua a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Una obra importante que se acopla a las fuentes que ya tenemos en Córdoba, en la provincia en general y en la ciudad, en el Gran Córdoba en particular. Son obras que también la tecnología actual las permite ejecutar, son grandes diámetros. Santa Fe, para que tengan una idea, sus acueductos los tiene planteado en el orden de diámetros del orden de 70 centímetros a 1 metro, y en esta obra estamos hablando de 1,70 m, digamos, de diámetro de conducto. Son obras importantes en la cual Santa Fe no las podría encarar solo, por eso se encaran en forma conjunta y bueno, es también la oportunidad de poder ejecutarla entre las dos provincias, ¿no? Un proyecto que estaría finalmente construido en el 2000. Esta obra, 2024 es. Consiguiendo el financiamiento, porque lo que se inicia ahora son las gestiones para el financiamiento. El proyecto licitatorio va a estar
en febrero del año que viene. Es una obra que tiene entre 3 a 3 años y medio de ejecución. Lo que nos interesa, digamos, a Córdoba es hasta el límite. Y a partir de ahí, digamos, también se va a trabajar, se va a trabajar en paralelo, digamos, en la continuidad hasta el Gran Córdoba. O sea, estamos hablando de una obra a largo plazo, pero que va a permitir satisfacer esas imágenes que yo les Acá traía. tenemos unas imágenes que son impactantes y que, a ver, voy a buscar cámaras para mostrarle allá. Muchas veces los cordobeses tendemos a decir, como vos lo planteabas, que tenemos agua. Se supone que es un río. Ese es el río Segundo, en noviembre de 2009, prácticamente seco a la altura de la ruta 19. Sí, impactante. A la altura de Despeñaderos medimos en esa oportunidad 500 litros segundo, o sea, medio metro cúbico segundo, cuando ese río, el módulo medio es del orden de 10 a 12. Y bueno, otra fuente alternativa que se plantea es la del río Tercero. Esas imágenes también son Acá las tenemos también. de noviembre de 2009. La verdad que en ese río, que es el río más caudaloso de la provincia, el más caudaloso del río Dulce, digamos, que viene de Tuspagos, pero dentro de la provincia el río Tercero tiene 30 metros cúbicos segundo, pero en esa oportunidad estaba en el orden de 3 metros cúbicos segundo, prácticamente el 10%. Entonces lo que es importante tener en cuenta acá para las fuentes de abastecimiento son los periodos o las secuencias de años secos, digamos, que son las que nos terminan afectando, ¿no es cierto? Así como tenemos secuencias de años ricos, como también nos afectan, como fue 2014, 2015, 2016, fueron años hidrológicamente ricos. Estos periodos, digamos, como el que estamos transitando, que se empieza a dar una secuencia de 2 o más años secos, también nos afectan, digamos, y es un poco la posibilidad de tener una fuente como el río Paraná, que tiene un caudal de 16.000 metros cúbicos segundos, da una garantía de fuente, digamos, que va a permitir acoplarse a futuro a esta obra, a todas las localidades y también fundamentalmente al Gran Córdoba, permitiendo la redundancia o la disponibilidad de varias fuentes, ¿no es cierto? Ante alguna emergencia en una de esas fuentes, poder acoplar otra fuente. Bueno, en buena hora, porque lo cierto es que no podemos seguir dependiendo, quiero decir, de la lluvia, ¿no? Puntualmente, porque está cambiando absolutamente encima el clima y ya ni siquiera uno lo puede medir. Y ambientalistas también de alguna manera responsabilizan a la deforestación que ha habido durante todos estos años, ¿no? ¿En relación a eso puntualmente? Bueno, en relación a eso hay un impacto, digamos, en el cambio climático, lo estamos viviendo, digamos, en el mundo en general y particularmente en nuestra nación y en Córdoba también. Obviamente que hay alguna asociación a eso. La parte negativa desde el punto de vista ambiental que se plantea tiene que ver con el costo de la energía o el monto de la obra, que si bien existen otras fuentes, como yo te mostraba ahí, que pueden... De hecho, bueno, del río Segundo hoy nos estamos abasteciendo a través del canal Los Molinos, que está siendo entubado también. Ya estamos tomando esa fuente, pero también tienen problemas, son frágiles esa fuente, entonces esta obra apunta a desfragilizar y el costo de esa inversión termina siendo de alguna manera beneficioso, porque ¿cuál es el costo del agua que no tenés? ¿No es cierto? O sea, eso es lo que por ahí tenemos que evaluar, ¿no? Bueno, muy bien. Nos vamos a una pausa, a la primera. Lo despedimos porque sabemos que tiene un compromiso familiar, así que... Gracias por la invitación y bueno, poder contarlo de esta obra. Y nosotros ya volvemos porque tenemos mucho más para hablar. Pausa. Ya venimos.